Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Pueden sentarse, amados hermanos, y abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio que nos das de reunirnos en tu nombre en el día del Señor, día santificado para adorarte a ti, Señor, y reunirnos como tu cuerpo, como tu rebaño, como tu iglesia, para ser pastoreados por ti, para exaltar tu nombre. Señor, pastoréanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea poderosamente ministrando nuestros corazones mediante tu palabra fielmente predicada. Ayúdame a proclamar tu palabra, Señor, y que podamos ver a Cristo glorificado, exaltado, bello en tu palabra, Señor, y en este texto, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se titula La suficiencia de Dios en el desierto. La suficiencia de Dios en el desierto. Si has estado acompañándonos a través de las predicaciones del libro de Éxodo, hemos visto cómo en el comienzo el pueblo de Israel ha sido esclavizado por el faraón de Egipto. Cómo pasan cientos de años esclavizados. Dios levanta un libertador en Moisés, a quien ha librado. Él mismo ha sacado de las aguas, lo ha levantado, lo ha puesto en una posición única. Y luego por situaciones providenciales, como hemos visto, lo ha llevado fuera de Egipto a vivir 40 años en el desierto. Moisés, antes de encontrarse con él y hacerlo regresar a Egipto. Vimos que en ese sentido, los 40 años que Moisés pasó en el desierto apuntaban a lo que Dios iba a hacer con Israel unos años después. Como Moisés era este representante de Israel que había experimentado esos 40 años en el desierto, simbolizando que Israel mismo iba a pasar por esto. Cuando Moisés regresa con el poder de Dios, el llamado de Dios, y a través de grandes milagros y portentos, el Señor es glorificado y exaltado en la redención, el rescate de su pueblo. De tal manera que el pueblo por fin logra salir de Egipto y pasar el Mar Rojo y adorar al Señor. Y eso es lo que vemos en el capítulo 15, esta adoración así comienza. Ahora en el versículo 22 hay una transición en la historia. Ahora ya han salido, ya ha sucedido el éxodo. Éxodo significa salida. Ya han salido, ya han cruzado el Mar Rojo, ya están afuera. Ahora están en una etapa diferente. Están en el medio. Ya no están en Egipto, pero tampoco están en la tierra prometida. Están en el desierto. Y en los capítulos que vamos a ver hoy,
capítulos 15 al 17, se narra el comienzo de esta vida de Israel ante Dios en el desierto. Leemos en el versículo 22, en el comienzo de nuestro texto, Éxodo 15, 22, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. ¿Por qué están en el desierto? Dios comienza a establecer una relación con Israel. Dios ha comenzado una nación en este momento. Y es como tener un hijo recién nacido. Y Dios ha empezado a criarlo, a educarlo. Dios lleva a Israel al desierto para comenzar a entablar una relación con ellos en el que ellos entiendan que Dios no solo fue el que los rescató de Egipto, sino que Dios ahora es el mismo Dios que es suficiente para cuidarlos en el desierto y para llevarlos a la tierra prometida. Y por lo tanto, no es simplemente un favor, ¿sabes? Es como que si tú estuvieras en un problema, tienes un crimen, algo, una situación peligrosa, y vino alguien y te rescató, te hizo un favor, te salvó, y dice, bueno, que tengas una buena vida. Wow, qué bueno tener un Salvador. Sin embargo, Dios no se quiere quedar ahí. Dios no nos salvó como una situación simplemente de un favor. Dios sacó a su pueblo de Egipto para comenzar una relación especial, cercana, una relación de pacto, una relación en que ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Él está llevándonos a la intención de que Él quiere habitar con ellos, tal como lo hizo en el Edén con Adán y Eva, que fueron expulsados de su presencia, expulsados del jardín. Y toda la Biblia es la historia de cómo Dios está rescatando a la humanidad para traerlos de vuelta a su presencia, donde ahora Dios habita con su pueblo. Él comienza entonces a entablar esta relación. Pero vemos un tema que sobresale en estos primeros años de Dios con Israel en el desierto. Y es el hecho de que Dios está llevándolo a través de pruebas para mostrarle su suficiencia. Esa es la palabra que vamos a estar repitiendo hoy, la suficiencia de Dios. Hay que definir suficiencia primero. Algo que es suficiente es aquello que contiene en sí mismo todo lo requerido para satisfacer plenamente alguna necesidad. No necesita agregar nada más, no necesita otras cosas. En sí mismo contiene todo para satisfacer la necesidad. Eso es algo que es suficiente. Dios no es solo suficiente. Dios es todo suficiente, infinitamente suficiente. Es decir, la palabra de Dios nos dice una y otra vez que Dios en sí mismo tiene infinitos recursos inacabables que Él nos ha dado a nuestra disposición para que confiemos en su cuidado. Mira lo que dice Efesios 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades. Amén. Jeremías 32, 27 dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? 2 Corintios 9, 8. Y Dios puede hacer
que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Hechos 17, 24 al 25, el apóstol Pablo está lidiando con estos griegos, que algunos filósofos, en su idolatría, y está presentando a Dios como aquel que es sobreabundante y pleno e infinito en recursos y por lo tanto todo suficiente. Y por ahí hay debates en algunas iglesias de si acaso Dios nos necesita o no. Bueno, ¿qué opina el apóstol Pablo? Hechos 17, 24, 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, para aquellos que creen que Dios nos necesita o Dios necesita algo, entiendan que el apóstol Pablo está diciendo que la diferencia entre el Dios de la Biblia y los ídolos es que Dios no necesita nada. Porque Dios es todo suficiente. Más bien, dice el apóstol Pablo, Él es el que ha dado a todo vida y aliento y todas las cosas. Por Él todas las cosas subsisten. Él no necesita nada. Entonces, Dios es todo suficiente. Para que entiendan su suficiencia, Dios los lleva al desierto a los israelitas, habiendo sido liberados de la esclavitud de Egipto, y los lleva por 40 años al desierto. 40 años, se dicen fácil. Y en nuestro capítulo vemos que Él tiene preparado 4 pruebas. En nuestro capítulo vemos 4 pruebas. Esas pruebas tienen la intención de ser una universidad espiritual, donde ellos deben aprender a ver a Dios como todo suficiente y confiar en su infinita suficiencia para su cuidado y sostén en el desierto. Y ese es el desafío para ti el día de hoy, que tú puedas salir viendo a Dios como todo suficiente para tu cuidado y para la satisfacción de todas tus necesidades. El mensaje de hoy tiene 3 puntos entonces para meditar en este mensaje, en este tema. Primero, la suficiencia de Dios puesta a prueba en el desierto. Segundo, la suficiencia de Dios revelada en Cristo. Todos estos capítulos se cumplen finalmente en Cristo de manera explícita en el Nuevo Testamento. Y tercero, la suficiencia de Cristo puesta a prueba en nuestras vidas. En primer punto exploraremos el texto, las 4 pruebas que pasó Israel en el desierto. Vamos a ir por el texto. En el segundo punto aprenderemos que Jesucristo es el cumplimiento perfecto de estos capítulos. Y en el tercero presentaré un desafío para nuestras vidas como cristianos. Vamos a comenzar entonces con el primer punto, la suficiencia de Dios puesta a prueba en el desierto. Israel está en el desierto y ahora en el desierto tiene que ver a Dios como su proveedor, su cuidador, su Dios. En el desierto, Israel no solamente es probado por Dios, sino que el texto bíblico nos dice que pone a prueba a Dios, lo cual es pecaminoso. Por eso el Señor Jesús dice: no tentarás al Señor tu Dios. La palabra tentarás en griego y en hebreo es la misma que probarás. Prueba y tentación es lo mismo, la misma palabra. No es lo mismo, pero es la misma palabra, se traduce de diferentes maneras. Entonces, con incredulidad, Israel puso a prueba la suficiencia de Dios. Un comentarista llamado Alec Motyer dice: probar a Dios involucra mirarlo con sospecha. Fíjate si tú estás probando a Dios o no en tu vida.
Probar a Dios involucra mirarlo con sospecha, reteniendo nuestra confianza hasta que nos presente más evidencias, ¿no? Por el otro lado, Dios puso a prueba la fe y obediencia de los israelitas para ayudarles a ver que Él los amaba, que Él los cuidaba y demostrarle que ellos podían confiar en Él y que ellos tenían que obedecerle, debían obedecerle. Vamos a ver entonces las 4 pruebas donde esto se revela, esta dinámica se revela. Primero, la prueba del agua amarga. Éxodo 15, del 22 al 27. Seguimos el versículo 22 y dice en la segunda parte del versículo 22: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Apenas con 3 días ya empieza la primera prueba que el Señor tiene planeado para la universidad del desierto. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Si uno piensa que es que no, ellos tenían sed y no había agua. No. Sí había agua. Solamente que las aguas eran amargas. Las aguas no se podían beber. 24. El pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Esa es la reacción pecaminosa del pueblo. Vemos que la reacción que ellos tienen, la reacción que deberían tener es: vamos a clamar a nuestro Dios. Él es nuestro cuidador, Él es todo suficiente, Él nos ama, Él es el que nos está pastoreando. Señor, danos agua, ayúdanos con las aguas. ¿Cuál es la reacción que tiene? Murmuró contra Moisés. La murmuración es un pecado grave y terrible en la Biblia. Ahora, vemos el contraste con la reacción de Moisés. ¿Cómo reaccionó Moisés? Versículo 25. Entonces Moisés clamó al Señor. Esa es la reacción ejemplar. Moisés es el representante de Dios para el pueblo, y el representante del pueblo para Dios es un mediador. Y por lo tanto, cuando el pueblo ve a Moisés reaccionando, clamando a Dios, ellos debían entender, así es como el pueblo se debe comportar. Ellos debían entender que Moisés era un modelo para ellos. Ellos debían entender, nosotros no deberíamos estar murmurando, debemos estar clamando a Dios. Ahora vemos la suficiencia de Dios expresada al final del versículo 25. Dice: y el Señor le mostró un árbol o un madero que había, y Él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Dios muestra su generosidad acá, su abundancia, su cuidado y su poder, por supuesto. Dios provee un árbol, un madero que milagrosamente sana o limpia las aguas amargas para que el pueblo viva. Ahora, en esta prueba específicamente termina con la explicación exacta de la lección que Dios quiere enseñar al pueblo. Él les quiere enseñar a ser obedientes y a confiar en Él. Miremos versículos 25 al 27, el final del 25 dice: y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Versículo 26, y Dios les dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, escucha la palabra de Dios, y haces todo lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Ellos llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, imagínense, y acamparon allí junto a las aguas. El Señor está siendo generoso, Él les está cuidando, Él está mostrándoles este mensaje: yo los amo, pueden confiar en mí, yo soy su Dios,
Yo soy todo suficiente para ustedes. Clamen a mí, yo les responderé. Segunda prueba. La prueba del hambre. La prueba del hambre. Capítulo 16. Vamos a ver aquí la prueba y la reacción de Israel. Otra vez, a ver, quizá Israel aprendió algo y reacciona bien, ¿no? Quizá. No. Dice, partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y algunos se preguntan, bueno, pero ¿qué más podían hacer? ¿Clamar a Dios? Pero murmuraron. Versículo 3. Los israelitas decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. Fíjense lo que está diciendo. Ojalá nos hubiéramos muerto. ¿Por qué? Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matarnos de hambre a toda la multitud. Fíjense lo que está diciendo. Estamos enojados porque ustedes nos quieren matar. Ojalá nos hubiéramos muerto. Están vivos. Es mejor que estar muertos. Irracional el pensamiento pecaminoso, solo están quejándose. La respuesta de Dios es mostrarles otra vez su generosidad, su toda suficiencia. Versículo 4 al 5. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. ¿Qué quiere decir esto, si andan o no en mi ley? Otra vez, Él está enseñando en la universidad del desierto, le está enseñando a confiar y a obedecer. A confiar y a obedecer. ¿Pero qué tiene que ver la obediencia con comer? Porque el Señor tiene leyes preparadas para la comida. Son leyes mínimas, pero está empezando a ejercitarlos en la obediencia. Les va a dar el maná, el pan del cielo, y les va a decir, tienen que recogerlo a tal hora, tienen que recoger tal porción, no tienen que guardarlo, tienen que hacer esto el día sábado. Entonces por eso Dios dice al final del versículo 4, el pueblo recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será doble de lo que recogen diariamente. Es un buen resumen de todos los mandamientos que Él va a dar, porque Él introduce el guardar el día sábado y empieza a poner reglas alrededor de la comida. Ese versículo 5 nos apunta a las instrucciones. Y luego el texto, todo el capítulo nos habla del maná, así que no voy a leer todo el capítulo, pero vamos a ver qué es este maná. El maná era una comida que Dios proveyó para comer en la mañana. Vemos. El versículo 8 nos dice que lo que ellos comían no era solamente maná. A veces nosotros creemos que solo comieron maná, pero ese era el desayuno. Miren el versículo 8. Y Moisés dijo, esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde. Eso era lo que comían en la tarde. Dios les proveía por la tarde carne. Y pan, maná, hasta saciarse por la mañana. Y así vemos que por 40 años, de hecho, después se dice que por 40 años estuvieron con esta dieta, ¿no? Vemos ahora la suficiencia de Dios en este milagro de pan del cielo. Versículo 13. Por la tarde subieron las codornices, cubrieron el campo, porque es la tarde.
No es la mañana, es la tarde. Codornices, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros: maná. Es decir, ¿qué es esto? El texto hebreo, la palabra maná, más o menos significa esto de ¿qué es esta cosa? Eso es lo que significa. Y los israelitas dijeron: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. La descripción del maná se desarrolla en el versículo 31. Si miras en tu Biblia, dice en versículo 31, la casa de Israel le puso nombre maná. ¿Qué es esto? Y era como la semilla de cilantro, blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. Versículo 35, los israelitas comieron el maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Muy bien. Ahora, ante este milagro, la suficiencia de Dios mostrada en el maná, ante esta prueba del hambre, ¿cómo reaccionó Israel? ¿Cómo pasó la prueba? Bueno, el pueblo demostró desobediencia y desconfianza en Dios nuevamente, por lo menos en tres cosas. Primero, miren cómo desobedece en cuanto a la porción. Versículo 16 en su texto. La porción. Eso es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja lo que él vaya a comer. Tomará como 2 litros por cabeza. 2 litros por cabeza. Hay una porción. Conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Así lo hicieron los israelitas. Pero ¿qué pasó? Unos recogieron mucho y otros poco. Ya, la porción son 2 litros. Unos se pasaron y agarraron más y otros muy poquito. Cuando lo midieron por litros, al que había recogido mucho, no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Entonces Dios estaba milagrosamente distribuyendo para que en su suficiencia todo el pueblo estuviera saciado. Desobedecieron en cuanto a la porción. Segundo, en cuanto a la duración de cómo iban a mantener el maná, versículo 19 dice: que nadie deje nada para la mañana siguiente. No debe durar 2 días, 3 días, no. Pero no obedecieron a Moisés y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente. Pero crió gusanos y se pudrió. Dios no iba a permitir que eso sucediera. Les está enseñando a obedecer sus instrucciones, a confiar en su palabra. Entonces Moisés se enojó con ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno lo iba a comer, pero cuando el sol se calentaba se derretía. Y en tercer lugar, desobedecieron en cuanto al día de reposo. Miren lo que dice el versículo 22. El 6º día recogieron doble porción de alimento, unos 4 litros para cada uno. Eran 2 litros, ¿se acuerdan? Ahora 4 litros. Y cuando los jefes de la congregación vieron que vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, esto es lo que ha dicho el Señor, le respondió: mañana es día de reposo consagrado al Señor. Cuezan lo que han de cocer y hiervan lo que han de hervir, y todo lo que sobre guárdenlo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana, como Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo: cómanlo hoy, ya llegó el día sábado, versículo 25, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallarán en el campo. Ojo, ellos han recogido el maná el viernes doble para comer el sábado
lo que se va a recoger del día anterior y no tener que ir a buscarlo afuera. Le habían dicho, no salgan a buscarlo, no salgan a buscar el maná, no va a haber. Dios ha dicho, no va a haber. ¿Y qué hizo el pueblo? Versículo 26, 6 días lo recogerán, pero el séptimo día de reposo no habrá nada. Y en el séptimo día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Señor, dice, les acabo de decir, ya incluso ellos tenían la comida, ellos no tenían hambre. Pero ¿qué dijeron? Vamos a ver si esto es verdad de que no hay maná los sábados. Y fueron, vamos a ver, sí, no hay. Otra vez, esto es probar al Señor. Esto es probar pecaminosamente al Señor y desobedecerle. Vamos a aprender esta lección. Al desobedecer, el pueblo está buscando establecer esta independencia de Dios porque confían en que ellos cuidarán de sí mismos mejor de lo que Dios cuidará de ellos. Esta actitud de, bueno, vamos a ver nosotros, vamos a checar nosotros, vamos a agarrar más. Ellos están diciendo, nosotros somos mejores cuidadores de nosotros que Dios. No vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios. No vamos a poner nuestro sustento en las manos de Dios. Nosotros vamos a hacerlo de nuestra manera. Es incredulidad. Es desconfianza de la bondad y cuidado de Dios. ¿Entiendes la raíz de tu desobediencia? Es la misma. Si eres cristiano, tu desobediencia proviene de una falta de fe. Como diría John Piper, fe en que Dios es todo lo que dice ser en Cristo. Que Él es todo suficiente. Fe en que Él es suficiente, Él es mejor, que Cristo es mejor que el adulterio, Él es mejor que la mentira, Él es mejor que el dinero, Él es mejor que la violencia. Dios es mejor y es suficiente para cuidarnos y ayudarnos a cumplir todos sus propósitos en nuestra vida. Es incredulidad de que Él nos ama de verdad. Y Él es todo lo que Él dice ser para nosotros en Cristo. Es la incredulidad lo que nos lleva a la desobediencia. Escucha eso. Es la incredulidad la incredulidad en quién es Dios y en cuánto nos ama, lo que nos lleva a la desobediencia y decir, Dios no lo va a hacer por mí, yo tengo que hacerlo de mi manera. Vemos al final entonces la reprensión de Dios. Entonces el Señor dijo, versículo 28, a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les ha dado el día de reposo. Por eso el sexto día les da pan para 2 días. Quédense cada uno en su lugar, y que nadie salga de su lugar el séptimo día. El pueblo reposó el séptimo día. Vamos a la tercera prueba, la prueba de la sed. Ahora sí, vemos en el capítulo 17, toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Ahora sí tenían sed y no había agua. Había sed. ¿Cuál es ahora la reacción del pueblo? ¿Será que van a clamar a Dios? No. ¿Clamarían a Dios? No, dice versículo 2. Entonces el pueblo discutió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Porque el pueblo tuvo sed allí. Y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahora vemos aquí el contraste con la respuesta de Moisés. Vemos en el versículo 4 que Moisés les da otra vez un ejemplo de cómo ellos debían responder. Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Fíjate al principio, dice: y clamó Moisés al Señor. Y fíjense las palabras de Moisés. Moisés no es este hombre
inusual, extremadamente santo, que dice: oh Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú vas a darnos todo esto. No, dice, ¿qué dice Moisés? ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrarán, le dice al Señor. El punto es este, hermanos. Lo que importa no es que el pueblo no podía frustrarse, no es que el pueblo no podía tener temor, no es que el pueblo no podía reaccionar de alguna manera. Es que la decisión, escuchen bien, la decisión era entre murmurar contra Moisés y clamar a Dios. ¿Han leído los salmos? ¿Cuántas veces el salmista llega: Señor, me van a matar, me has dejado solo? Pero él está hablando con Dios, él está clamando a Dios, está trayendo el asunto a Dios. Esa es la diferencia. Moisés clama a Dios, el pueblo murmura contra Moisés. Moisés tiene una relación con Dios, el pueblo no está ejercitando una relación con Dios. Ahora estás viendo el patrón en este versículo, estás aprendiendo de cómo deberías responder ante las pruebas y cómo no deberías responder, ¿verdad? Cuando estés pasando por pruebas, confía en la suficiencia de Dios, clama a Él y Él te responderá. Confía en su amor, confía en su cuidado, búscale en oración. Él es todo suficiente. Lo que no debes hacer es murmurar, desobedecer, confiar en el hombre o en ti mismo, arreglártela tú solo como si no tuvieras un Padre Celestial que cuida de ti, como si fueras huérfano, pecando para lograr tus metas. No, busca a tu Padre que está en lo secreto. Él te cuida, Él te ama, Él te escucha. Y aquí Dios muestra su suficiencia nuevamente. Versículo 5. El Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, toma en tu mano la vara con la cual golpeas el Nilo y ve, y yo estaré allí también delante de ti en la peña de Oreb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Dios hace este milagro y así lo dice Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Y por último, en capítulo 17 vemos la cuarta prueba, la última prueba. Voy un poco más rápido en esta, y es la prueba del peligro. Vienen estos amalecitas a atacar a los israelitas, a pelear contra ellos, a buscar matarlos. Y esta es una prueba seria. En versículo 8, 17:8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Lo que vemos acá es la suficiencia de Dios en medio de la batalla. Como Él dice a Moisés, versículo 9, Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Y lo que sucede en la historia, muy conocida, es que versículo 11, mientras Moisés tenía en alto su mano intercediendo por el pueblo, Israel prevalecía en victoria, y cuando dejaba caer la mano prevalecía Amalec. Y a Moisés se le cansaban las manos y no podía más, no podía sostenerla más. Y vino Aarón, su hermano, y vino Hur, y sostenían sus manos de un lado y del otro, y así estuvieron hasta el fin de la batalla, donde tuvieron victoria completa. Esta prueba es muy importante porque recuerden que el Señor los está preparando para ir a la tierra prometida, donde ellos tienen que conquistar la tierra prometida, tienen que estar en batalla todo el tiempo, y les está enseñándoles:
Yo estoy con ustedes, yo los amo, yo los cuido, yo peleo sus batallas. Pero yo necesito que ustedes entiendan que no es por su fuerza. No es porque ustedes son los mejores guerreros. Es porque dependen de mí. Y por eso la oración, la intercesión de Moisés era crucial. Porque el mensaje que Dios daba era: confíen en mí, clamen a mí, obedézcanme y verán que yo soy suficiente para todos sus desafíos. Esas son las 4 pruebas. Espero que al meditar en estas 4 pruebas tus pensamientos no sean: wow, qué terrible los incrédulos de Israel, qué rebeldes, yo no soy así, gracias a Dios. Espero que tu pensamiento sea: qué maravillosa es la infinita suficiencia de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios, la instrucción de Dios, cómo debo ser desafiado a confiar en Dios. Ahora, a nosotros, hermanos, se nos ha revelado la suficiencia de Dios, no con panes del cielo o aguas de una roca, sino con Jesucristo mismo. Y por eso vamos al punto número 2, un poco más rápido, y es esto: simplemente conectar todo lo que vimos, las 4 pruebas, y ver cómo esto se cumple en Cristo. Escuchen esto con atención. Así como Israel, después de pasar por las aguas del Mar Rojo, pasó 40 años en el desierto, atravesando estas pruebas y cayendo en tentación al murmurar contra Dios. Así Cristo, después de atravesar las aguas del bautismo, fue guiado por el Espíritu a pasar 40 días en el desierto, pasando pruebas, tentaciones, la misma palabra, donde Él venció en cada una de ellas. En cada prueba Jesús se presentaba como el verdadero y más perfecto Israel, que fue victorioso en el desierto donde Israel fue derrotado. Jesús, cuando tuvo hambre, no murmuró, sino que estuvo satisfecho con la palabra de Dios. Jesús, cuando fue llevado al pináculo del templo y fue tentado a poner a Dios a prueba, dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús, cuando se le ofreció el gobierno de todas las naciones, no se postró ante Satanás, sino que adoró a Dios. Jesús fue el perfecto Israel que tuvo la perfecta victoria que nosotros no pudimos tener, para darnos su justicia como un regalo. Y tú, como cristiano que has confiado en Él, tú has recibido esa justicia como un regalo inmerecido, de tal manera que tú eres justificado. Y ahora las palabras de Jesús son como si tú las hubieras dicho, las obras buenas de Jesús como si tú las hubieras hecho, la vida completa de justicia de Jesús como si tú la hubieras vivido, y te reviste esa justicia de Cristo perfecta. Pero ahora, hermanos, siendo justificados, somos invitados nuevamente a confiar en la suficiencia de Dios en nuestras vidas. Así como Israel, invitados a confiar en que Dios es todo suficiente para tu vida. Y por eso yo quiero ir por cada una de estas 4 pruebas y ver a Cristo acá. Primero, a Israel, en el caso de ellos, cuando tuvieron hambre, cuando tuvieron sed y habían aguas amargas, Dios les dio un árbol, un madero, que pudo hacer las aguas dulces. A nosotros nos dio a Cristo, que dice en Juan 4:13-15: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús
es nuestra agua que no nos deja sedientos, es todo suficiente. Ese milagro le duró un día o le duró una temporada. Jesús satisface para siempre. Segundo, a ellos en Israel cuando tuvieron hambre, Dios les dio pan del cielo. A nosotros nos dio a Cristo, que dice en Juan 6, 32 a 51, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado pan del cielo, sino que mi Padre es el que le da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá sed, no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Versículo 43, Jesús les dijo, no murmuren entre sí, no murmuren entre sí. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Versículo 48, yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Tercero, a ellos, a Israel, cuando tuvieron sed y no encontraron agua, Dios les dio agua al golpear una roca. A nosotros nos dio a Cristo, que es la roca que fue golpeada por nuestra salvación. Primera de Corintios 10, 2 al 4, Pablo nos explica esto. Dice Pablo en 1 Corintios 10, 2 al 4, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. La roca expresaba la infinita suficiencia de Dios que se estaba entregando al pueblo. Porque Dios no solamente nos da regalos como su suficiencia, Él se da a sí mismo y Él es todo suficiente para nosotros. Esa roca que fue golpeada para que saliera agua nos lleva a la cruz. En la cruz Dios le plació golpear a esa roca de salvación para darle vida a todo su pueblo. El agua de esa roca es suficiente para satisfacer infinitamente todas nuestras necesidades. Cristo es la roca todo suficiente de la cual debemos beber día tras día por toda la eternidad. Y yo quiero hablarte a ti, si tú eres un incrédulo, si tú no eres un creyente, si tú no eres un cristiano, tú que me escuchas, mira, Cristo es la roca golpeada en la cruz. De Él salen aguas de salvación, abundantes para la salvación de todo el mundo. Ven hoy a Cristo. Tú también estás invitado a venir y beber de esta salvación gratuita. Es para ti. Solo debes creer, solo debes venir a Él y beber de las aguas de la salvación. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todo el que cree en Él no será avergonzado. Que no salgas el día de hoy de esta iglesia sin haber bebido de la roca de salvación. Y por último, en la cuarta prueba, a ellos, a Israel, cuando tuvieron que enfrentar a los amalecitas en batalla, Dios les dio a Moisés como un intercesor ayudado por Aarón y Hur. A nosotros nos dio a Cristo, el verdadero y más perfecto Moisés, que intercede por nosotros sin cansancio ni derrota, y que dice en Hebreos 7:25
Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesucristo intercede perpetuamente por nosotros. De esa manera, hermanos, estamos confiados en la infinita suficiencia de nuestro intercesor. Infinitamente mejor que Moisés. Él no se cansa. Él no necesita ayuda. Él es inigualable en eficacia en su intercesión a favor nuestro. Él es perfecto. Él es el Hijo de Dios. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condena? Jesucristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor. Él es el agua de vida. Él es el pan de vida. Él es la roca golpeada para nuestra salvación. Él es nuestro intercesor. Jesucristo es Dios todo suficiente entregado para nosotros. Y por lo tanto quiero terminar con un desafío, hablando a tu alma y animándote a vivir y confiar en esta infinita suficiencia que se te ha dado en Cristo para ti. La suficiencia de Dios en nuestras vidas. Ten por seguro que en tu vida va a haber aflicción, van a haber pruebas, van a haber tiempos que te van a recordar el desierto. De hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se compara la vida cristiana como una vida en la que caminamos por un desierto. Hemos salido de la esclavitud de Satanás y andamos en este desierto en camino, en dirección a la ciudad santa, a la ciudad celestial. Y en medio de este desierto, en medio de este mundo, tendréis aflicción. ¿Qué quiere decir eso? Muchos de ustedes están pasando ahorita por una aflicción, por una prueba, por una dificultad. Hay gente aquí entre nosotros sufriendo la muerte de un familiar, la incertidumbre del futuro, mientras que tus papeles migratorios no se arreglan, la provisión económica que sientes que cada vez es menor. Estás sufriendo en este momento en el ambiente que hay en tu familia, que es dañino y tóxico y lleno de problemas. Quizá en tus matrimonios y los conflictos matrimoniales que parecen que jamás podrán resolverse. Estás quizá pasando por la presión social de amistades en la escuela, en la universidad, en el trabajo, los jóvenes. Estás pasando quizá ahorita una enfermedad, un diagnóstico de cáncer o de diabetes o de un dolor incurable. Estás pasando por una etapa en la que te duele el que no encuentras una pareja, el que no puedes casarte. Estás pasando por tiempos en el que sufres la rebeldía, incredulidad de tus hijos, o por un divorcio, o por la traición de alguien, el dolor de perder amistades, o la tristeza o la depresión en tu vida. Así que este es el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Es un mensaje muy claro, muy específico, que Dios te está dando el día de hoy. Y es esto, que en todo tiempo debes confiar en la suficiencia de Cristo para ti. Que Cristo es todo suficiente. Como dice Colosenses 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Él es nuestra vida. Él es todo lo que tenemos.
Hermanos, así como Israel fue invitado a confiar en la suficiencia de Dios en el desierto, mientras se dirigía a la tierra prometida, así eres invitado a confiar en la suficiencia de Cristo en el desierto de este mundo, mientras eres un peregrino dirigiéndote a la ciudad santa. Confía en Él. Él llenará todas tus necesidades. No es porque Él va a darte todo lo que tú quieres, todo lo que tú sueñas, todo lo que tú esperas quizá. No es porque Él te va a hacer más millonario o te va a dar la persona perfecta, no. Pero porque Él se da a sí mismo como algo mejor que lo que tú quieres, que lo que tú buscas. Eres como los levitas en el Antiguo Testamento. Cuando se repartieron las tierras en la tierra prometida, a cada tribu se le dio una porción de tierra, pero a los levitas no se les dio porción de tierra en Israel, sino que se les dijo: tu porción es Yahvé, es Jehová, es Dios. Y aunque no tenían nada, ellos obtuvieron realmente la mejor porción. Eso es lo que quiero decirte el día de hoy. Tú has obtenido a Cristo, que es infinitamente suficiente para satisfacer todas las necesidades y deseos de tu vida. Un escritor llamado Tim Chester dice: buscamos satisfacción en las riquezas, pero las riquezas se van. Buscamos satisfacción en nuestras carreras, pero en lo mejor de los casos las carreras terminan en jubilación. Buscamos satisfacción en la admiración de los demás, pero nuestra apariencia se desvanece, o nuestros poderes decaen, o aparece alguien más admirable. Buscamos satisfacción en las relaciones, pero la gente nos traiciona o quedamos desconsolados. Buscamos satisfacción en la salud y la familia, pero terminamos enfermándonos y también terminamos diciendo adiós a nuestros familiares. Incluso cuando estas cosas perduran, nosotros no, morimos. Y la muerte nos roba todas las cosas por las que hemos vivido, porque no nos llevamos nada de eso. Escucha esto. Solo hay una excepción, y es Jesús. La muerte no puede robarnos a Jesús. Mira a Jesús, que es suficiente para ti, y nunca llegará un día en el que Él no sea suficiente. Dios satisface todas tus necesidades en Cristo, más allá de lo que imaginas. En esa infinita suficiencia de Cristo descansan los cristianos en todas sus tribulaciones. Regresamos a Él, a Jesús, a nuestro Señor, a nuestra agua de vida, a nuestro pan de vida, a nuestra roca golpeada, a nuestro intercesor. Regresamos a Él una y otra vez y jamás lo agotamos. Él es una fuente que sigue brotando con aguas frescas, un amor que nos presenta nuevos amores cada día, un proveedor cuyos recursos no tienen límites. Entonces, aunque la vida es difícil, no murmuremos. No murmuremos contra su providencia. No nos quejemos de sus planes para nosotros. Más bien confiemos en su bondad, en su cuidado, en su amor, y refugiémonos en su infinita suficiencia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Entendemos claramente tu palabra. Tú eres suficiente. Nos invitas a confiar en que tú nos amas, en que tú nos cuidas, en que tú te has dado a ti, y todo lo que tú tienes y eres te has dado a nosotros. Ahora, Señor, ayúdanos a confiar de una manera genuina en tu suficiencia. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.